Hace 40 años pinté este cuadro, Ruber, Panorama sobre la ciudad. El tema era tomado de donde vivíamos, la calle Puchet, que era una calle en cuesta, aquí es hacia abajo con el paisaje y el mar de Barcelona al fondo. Es una composición donde todo converge en la mirada del niño, mi hijo Ruber. Hay una perspectiva paralela forzada y el personaje principal que mira al espectador, esté donde esté y en la posición donde esté. Está dibujando o haciendo los deberes y lo empecé a trabajar con lápiz de sanguina porque hace juego con el color de la madera. Hay sugerencias sobre el oficio de pintor, un vecino que dibujaba, y los personajes, a veces misteriosos. La figura de espalda es la madre de Ruber, apoyada en una balustrada, en cuya punta aparece una cariátide que a su vez también está dibujando. Esta experiencia de trabajar sobre madera vino provocada por una casualidad, que fue que mi proveedor de pinturas, Vicens Piera, se había equivocado en las medidas de unos tableros muy bien preparados y me regaló 4 tableros. La figura esta, que está señalando con la mano al niño, y la de detrás, que para mí es Alicia Lindell. La figura esta, que en la cintura, tiene la cintura forzada, el movimiento coge un movimiento como de hélice. Este cuadro estuvo en Estados Unidos en una exposición itinerante que se llamaba Spain Art Tomorrow. Cuando volvió este cuadro ya lo colgué en el estudio y nunca se ha movido de allí. Es un cuadro que yo lo he disfrutado, lo disfruto y que nunca me desprenderé de él. Espero que la contemplación de esta imagen os haya gustado y que continuéis con vuestras suscripciones. Muchas gracias.